Bien, yo les voy a pedir que tenga su Biblia abierta en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Les recuerdo que estamos estudiando este capítulo 8 porque ciertamente hay mucho que reflexionar en él, hay mucho que atender. Yo el domingo anterior pasé de la introducción a ver los versículos del 1 al 5. Por motivos de tiempo, obviamente, me fue imposible abordar los 5 versículos. Y yo he decidido de alguna manera analizarlos porque hay muchas cosas que particularmente a mí verdaderamente me asombran, me llaman la atención poderosamente. Pero déjame hago un recuento un poquito antes de iniciar en los versículos, más bien en lo que analizamos el domingo anterior, porque es importante hilar, ¿no? De alguna forma. Te explicaba cómo este capítulo 8 y este acontecimiento de este capítulo le preceden algunos hechos que sucedieron precisamente en los capítulos 2, capítulo 5 y capítulo 6 del mismo libro de Nehemías, donde nos permiten ver el panorama más claro de este acontecimiento. Yo te quiero recordar que el capítulo 8 está hablando de una gran asamblea, y esa gran asamblea es precedida por una serie de acontecimientos que tuvieron que ser llevados a cabo en el plan y en la soberanía de Dios. Y si tú analizas los capítulos 2, que fueron los que te expliqué, los capítulos 5, el capítulo 5 y el capítulo 6, te darás cuenta cómo todo eso influyó para que en ese capítulo 8 hoy pudiéramos ver un resumen de todo eso que aconteció. En el capítulo 2 inició esa obra de la reedificación espiritual, obviamente también del pueblo, pero sobre todo la reedificación de los muros a través de Nehemías, y tú puedes ver los detalles en el capítulo 2. En el capítulo 5 puedes ver cómo ese pueblo salió de una esclavitud para entrar a otra esclavitud, lamentablemente una esclavitud que era llevada o sometida no por el mismo pueblo. Yo ya no voy a entrar en detalles porque ya los expliqué el domingo anterior, pero puedes ver también cómo el capítulo 6 nos habla de la conclusión de la construcción del muro. Y eso es bien importante porque es un hecho muy, muy importante en todo esto, ya que deriva precisamente al capítulo 8 que tiene que ver con la asamblea del pueblo. Cuando nosotros leímos el capítulo 8, nosotros descubrimos que ese pueblo se juntó, fue reunido, y analizábamos que fue reunido, y la característica particular que encontrábamos en ella es que fue unido como un solo, ¿qué cosa? Como un solo pueblo, como un solo hombre. Y yo te explicaba qué significa eso, no lo voy a abordar más, quiero continuar, así si me permites leer los versículos que siguen para ir viendo los detalles. Descubrimos, dice el versículo 1, que todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Interesante que está hablando de una plaza, hermano, no está hablando del templo. Generalmente esta asamblea era llevada a cabo en los atrios del templo, pero en este caso está especificando obviamente en una plaza, y eso tiene que ver mucho por la gran convocatoria que este pueblo tenía y que obviamente habría de ser o llevarse a cabo en la plaza. Dice el mismo versículo, y pidieron al escriba Esdras, eso tenlo presente, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y las mujeres, y todos los que podían entender, subraya la palabra entender, lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. Interesante esto. En presencia de los hombres, mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, otra vez esta palabra, ¿qué cosa? Atentos al libro de la ley. Hay pero mucho que analizar en estos versículos. Yo he abordado el versículo 1, pero déjame irme progresivamente. La verdad, deseo estacionarme, permítanme usar esa palabra, en este capítulo 8, porque hay tantas cosas, hermanos. Y créanme, de entrada, permítanme hacer un paréntesis. Tengo claro a dónde quiero ir. Hay preguntas que no he respondido. Sé a dónde estoy dirigiendo la serie, y necesariamente este capítulo 8 me hace llevar a cabo una pausa necesaria, permítame decirlo así, para poder también responder unas preguntas que tengo claro que debo de contestar al inicio de esta serie. Cierro paréntesis, pero el punto es, yo te explicaba que estamos hablando de una gran asamblea.
Y número uno, no es una asamblea casual, y ya lo explicaba, porque no se reunieron porque ellos lo hubieran determinado en sí, aunque había esa determinación en su corazón. La realidad es que Dios trabajó en el corazón de estas personas, incluso el mismo rey, para que el día de, vaya, ese día en particular, el pueblo estuviera reunido. Ahora, no estamos viendo una reunión casual, pero tampoco estamos viendo una reunión o una asamblea común. O sea, esta reunión no es casual y mucho menos es común. Se trata de una asamblea sagrada, una convocatoria que está determinada, establecida dentro de la misma ley de Moisés para que el pueblo de Dios se congregue. Es decir, hermanos, estamos hablando de una celebración santa. Lo que tú estás leyendo ahí en relación a esta reunión tiene que ver con una convocatoria, una asamblea, una celebración, una fiesta, una tradición, como le quieras llamar, que tiene que ver con una ordenanza que está en la ley de Moisés. Lo vamos a leer un momento más. Tú lo puedes ver en Deuteronomio capítulo 31, versículos del 10 a 13, libro de Levítico, capítulo 23, del 24 al 25. Pero déjame te explico un poquito más acerca de esto, porque se trata de una fiesta, hermanos, una celebración. Y esta celebración es llamada o es conocida también como la celebración de las trompetas. La fiesta de los tabernáculos también se le llamaba, o las fiestas de las enramadas, la fiesta de las cabañas. En otras palabras, era el día de reposo, si tú quieres verlo de una manera más simple y más sencilla. De modo que todo el pueblo debía de estar presente. Todo el mundo, al ser una fiesta, al ser una celebración, debía de estar, ¿qué cosa? Feliz, contentos, gozosos. Porque el propósito de ese momento era alabar al Señor, era glorificar, cantar alabanzas, elevar oraciones, tocar trompetas en señal de júbilo, de agradecimiento, presentar ofrendas en ese lugar que era determinado y que así lo enseña la Escritura, que era en una plaza, ¿no? Que era frente a delante de la puerta de las aguas. Entonces, esa convocatoria no era casual ni era común, tenía un propósito. Ahora, la pregunta que seguramente surge en esto aquí es, ¿y qué se supone que debían de celebrar? O más bien, ¿por qué estaban celebrando? O tal vez te preguntes, pues, ¿pero qué celebraban? Bueno, esta celebración, hermanos, tenía como propósito, obviamente, valga la redundancia, celebrar por la protección divina de su Señor, por la provisión de Dios que les ha dado a lo largo de su vida, del tiempo, del periodo incluso en el que pasaron tantas dificultades. Y esta celebración consistía, hermanos, en realizar, lo que te decía hace un momento, una gran fiesta, pero consistía también en llevar a cabo o construir enramadas. Lo vamos a ver, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero esas enramadas eran casas, eran tiendas, y simbolizaban una profunda dependencia, una profunda deseo de depender mayormente de su Señor, de saber que Él es quien nos está dirigiendo, quien los ha llevado incluso a través y en medio de las dificultades en ese momento para poder celebrar, pero mayormente tiene que ver con esa dependencia que tienen hacia Dios. Pero también buscaba fomentar la unión familiar entre todos los presentes, porque esas enramadas, esas tabernáculos o esas casas simbolizaban algo bien importante, hermano. Simbolizaban esas casas un recuerdo de aquel pueblo que tú has de recordar, que estuvo en el desierto por 40 años, ¿verdad? ¿Como qué cosa? Como nómadas, y establecían casas y habitaban en ellas temporalmente y se continuaban moviendo, porque eran nómadas literalmente. Y esas casas, esas fiestas, o esta fiesta que te estoy comentando, tenía como propósito no solamente, pues, obviamente, depender de su Señor, literal, como te lo estoy explicando, sino además de simbolizar ese recuerdo, traerlo a la memoria para compartirlo con el pueblo y dar gracias a Dios porque durante ese tiempo Dios proveyó a ese pueblo, Dios se mostró como su protector y ellos lo estaban celebrando también. Pero también eso fomentaba, como te decía hace un momentito, una celebración, una unión familiar entre los que estaban congregados en ese momento. Yo cuando estaba analizando estos detalles recordé mucho cuando tuvimos la reunión de los niños, el campamento, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de realizar tiendas aquí, levantar casitas de campaña y bla, bla, bla. Fue un momento muy especial, yo lo disfruté y yo creo que quienes estuvieron también lo disfrutaron. Comimos bombones, yo me comí una torta, o qué fue, ya no me acuerdo, bueno, no sé, pero lo disfruté.
y la verdad fue un momento precioso, porque algo así, vaya, muy vaga la idea, pero permítame explicarlo así, fue lo que se estaba llevando a cabo en este momento. Hermanos, yo quiero entrar ahora a un punto, porque yo quiero recordarte que este pueblo ciertamente sabía posiblemente de esta celebración, muy posiblemente no sabían de esta celebración algunos de ellos, porque recuerden que este pueblo estuvo en cautiverio por muchos años, hermanos. Eso significa que por muchos años esta celebración no tuvo lugar. Lo que significa, hermanos, que la dejaron de practicar. De ahí que es muy probable que muchos de ellos no conocieran acerca de esta celebración, así que era algo nuevo y se les tenía que explicar. Pero es muy probable también que las nuevas generaciones, es decir, los niños, si los adultos no sabían, pues los pequeñitos menos, ¿verdad? Entonces no sabían de qué se trataba. Pero todo esto era necesario recordarlo, refrescarlo, traerlo a la memoria del pueblo, porque estaba establecido, determinado, ordenado en la ley de Moisés. Ahora sí, déjame hablarte un poquito más de cómo es que esto tiene un fundamento. Yo te lo voy a leer, pero en el capítulo 23 del libro de Levítico, versículos 24 al 25, si gustas anotarlo y después meditarlo en casa, dice la escritura acerca de esta festividad que será un día oficial de Asamblea Santa. ¿Ven? Se trata de una celebración, una fiesta santa, solemne. Un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. Por eso se le llama la fiesta de las trompetas. No habrá ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Si tú quieres ver capítulo 31 de Deuteronomio, habla en este sentido también a partir de los versículos 10 al 13. Entonces Moisés ordenó al fin de cada 7 años, ojo, cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos, congrega al pueblo, hombres, mujeres, ojo con esto, niños y al extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras que están en la ley, y sus hijos que no la conocen la oirán, la aprenderán y temerán al Señor mientras vivan en la tierra a donde posean, a donde ustedes van cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Esto te da una idea. Yo nomás quiero darte un refuerzo donde está estipulado en la escritura de esta celebración, para que tú recuerdes, o más bien tú tengas en cuenta por qué se está celebrando. Dice que es cada 7 años, pero fíjate cómo el propósito, y estos propósitos están bien claros también en este capítulo 8. Número 1 es que todo el pueblo se congregue, pero me llama la atención que los niños estén presentes. Sí lo notaste, ¿verdad? También es que aprendan a qué cosa, a temer al Señor su Dios con todo su corazón. Y parte de la razón por la que tú y yo estamos hoy aquí y por la cual estamos leyendo su palabra es porque estamos siendo obviamente fomentados en el amor mutuo entre nosotros, pero el punto es, ¿qué cosa? Su palabra, para que nosotros aprendamos a temer lo que Él dice. Pero dice otras cosas más, hermanos, que tiene que ver con la importancia de prestar atención, que tiene que ver con la importancia, hermanos, de cuidar, de cumplir lo que el Señor nos está ordenando. Evidentemente esto tiene que ver con la ley, pero mucho de esto hoy tú y yo lo estamos realizando. Hoy es el día del Señor y nos hemos congregado para conocerle, para celebrarle, para festejar la unión de los santos y por consecuencia dar gracias a Dios por su palabra, que la podemos hoy analizar y sobre todo tener en nuestro corazón. Hermanos, esta reunión o esta celebración debía de ser celebrada, pero también, como te decía, tiene que ser presidida por alguien. Y ahorita lo leíamos en el libro de Deuteronomio, lo que te leí. Alguien tiene que leerla. Y en este caso, ¿quién era? ¿Quién tenía la obligación, la responsabilidad más bien, de velar por el crecimiento espiritual, por el fortalecimiento espiritual de este pueblo? Yo te lo he venido diciendo desde hace tiempo atrás. Esdras. Entonces, Esdras es quien habría de animar a este pueblo, pero principalmente es quien habría de dar palabra, dar a conocer la palabra, para que este pueblo se fortaleciera en su fe, para que este pueblo se fortaleciera en su vida religiosa,
para que este pueblo, hermanos, se fortaleciera en toda esa dificultad que ha venido arrastrando por su cautiverio y que finalmente ahora pudieran entender por qué están congregados. Es decir, no nomás están congregados porque están congregados, hay un propósito. Y a mí me llama la atención que se celebra cada 7 años y dio la casualidad, así, pero bien grande las comillas, porque no es casualidad, que ese momento fue el que Dios determinó para que en ese preciso momento, se habían cumplido los 7 años, se tenía que celebrar esa festividad. O sea, no es casualidad, para nada es casualidad. Dios orquestó esto, pero lo importante y lo maravilloso es que en este momento Esdras habría de leer la palabra. Y hay un interesante primer suceso con el cual quiero abordar, que comienza a partir del versículo 1 y ya leímos una parte. Dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre, ok, en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, pero dice, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Pregunta, ¿quién pidió que trajera el libro de la ley y la leyera? ¿Quién lo pidió? ¿Quién? El pueblo. Esto es interesante. Esto es interesante, hermanos. Y créeme, nada de lo que está escrito obviamente en la escritura, es por casualidad, está inspirado por Dios. Yo no creo que Dios, cuando habló a través de este hombre para que escribiera, que se cree, por cierto, que el libro de Nehemías fue escrito por Esdras, se agarró y escribió por casualidad esa palabra. No. El pueblo pidió que se leyera la ley de Moisés. Y eso es bien interesante tomarlo en cuenta. Ahora, o a título personal, aquí hay un comentario que yo quiero hacer de una manera muy personal. Yo creo que había un pueblo, no es que estuviera dividido, pero creo que había un pueblo que tenía conocimientos o noción de esta celebración y había un pueblo que no tenía conocimiento absolutamente de nada, ¿no? No lo puedo afirmar, solamente es un comentario, porque luego, hermanos, de tantos acontecimientos que este pueblo había pasado, imagínense, esclavitud, hambre, perder tierras, pagar tantas deudas a causa de poder trabajar la tierra, hipotecar la tierra y pagarle a aquellos a los que le debían con tantos intereses, entre otras cosas, invasiones, bla, bla, bla. Había un pueblo que se sentía oprimido, se sentía cansado, se sentía abusado. De ahí que tendría muy seguramente esa parte del pueblo, muy posiblemente una expectativa o una expectación muy incorrecta acerca de lo que estaba ocurriendo. Es decir, estaban reunidos, pero no sabían a lo mejor ni de qué se trataba. Muy probablemente. Pero había otro pueblo que tenía un entendimiento, al menos muy vago, posiblemente muy vago, acerca de lo que estaba ocurriendo en este momento. Porque ese pueblo, y yo espero haya sido todo el pueblo, me estoy equivocando, es un comentario nada más, fue el que le dijo ¿a quién? A Esdras, que hiciera qué cosa. Danos la ley. O sea, ¿por qué no les dijo, dame la comida, yo ya quiero comer? ¿Por qué no les dijo, hey, ya vámonos a la festividad, a lo que queremos, ¿no? El alimento. No, danos la ley. Ese pueblo pidió la ley, porque ese pueblo tenía un conocimiento, quiero decirlo remoto, vago tal vez, acerca de lo que estaba ocurriendo, pero ese pueblo tenía entendimiento de que todo lo que ocurrió fue parte de la provisión de Dios, fue parte del propósito de Dios, de tal manera que ahora se estaban reunidos porque entendían que se trataban de hechos en los cuales Dios estaba orquestando de manera plena y soberana. Existe en ese sentido, hermanos, un interés, una expectación correcta de un pueblo que deseaba correctamente relacionarse con Dios. Y esto es bien importante, porque ese pueblo no tenía ninguna otra expectativa en esa reunión más que una sola: conocer a quién, a Dios. Por eso dijo, dame la ley de Moisés. Hermanos, cuando yo analizaba esto, yo decía, ay Señor, que nosotros pudiéramos decir, Señor, dame más de tu palabra. Señor, dame más de tu palabra. Yo no sé con qué expectativa vengas tú hoy aquí. Y yo creo y estoy verdaderamente convencido, y si no, déjame orar por ti, pero tu expectativa debe de ser, Señor, dame a conocer más de ti. Y este pueblo lo estaba manifestando así. Señor, literalmente, tengo hambre, tengo sed, dame a conocer tu voluntad. Años de no celebrar esto, años de haberlo oído. Estoy hablando en sentido, es un comentario también adicional. Muy posiblemente este pueblo, al no celebrar todo esto, tenían sed de escuchar la palabra. De ahí que dijeron, danos la ley de Moisés, trae la ley de Moisés y léela.
porque querían conocer a su Salvador, a su Libertador, su voluntad, querían ser enseñados, querían que se les mostrara efectivamente cuál era la voluntad de Dios para obedecerla. Y aquí hay un comentario muy interesante del comentario bíblico siglo XXI que me gustó es el comentario de este personaje, porque dice lo siguiente, en este hecho o acto que está sucediendo, vemos una excelente combinación que hace un pueblo ávido de aprender y un maestro, Esdras, dispuesto a enseñar. Y eso es cierto, porque vemos un pueblo que está hambriento y vemos a Esdras que está siendo dirigido por Dios para enseñar. Acuérdense que en capítulo 7 de Esdras lo leíamos, él dispuso su corazón de todo corazón para aprender la voluntad de Dios y Dios lo respaldó, Dios lo favoreció. De tal manera que ahora vemos esa unión entre un pueblo y un maestro que va a enseñar la voluntad de Dios. Y yo verdaderamente analizaba en este punto porque qué precioso es cuando su pueblo se une con este propósito. Qué maravilloso es cuando tú y yo nos reunimos con la expectativa correcta, ¿verdad? Es decir, nos gusta convivir, nos gusta compartir los alimentos, nos gusta ir comprar a la tiendita, un burrito, nos gusta saber que vamos a salir después y vamos a convivir o platicar entre nosotros. Pero ese pueblo, hermanos, tenía una convicción. Más allá de la convivencia mutua entre hermanos, por supuesto es buena, su deseo era literal. Quiero conocer más de mi Señor. Su deseo era venir en arrepentimiento y conocer a Dios. Entender la voluntad de Dios. ¿Sabes cuántas veces se repite la palabra, el verbo o la palabra entender en este capítulo nada más? Yo la conté por lo menos 6 a 7 veces. Pero te lo voy a leer, fíjate, para que veas cuán importante para ellos era entender lo que se estaba ocurriendo. O sea, no era reunirse por reunirse. Querían entender, hermanos. No se congregaban por congregarse. Querían entender. Versículo 2 del capítulo 8. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres, delante de la asamblea de hombres y mujeres, y todos los que podían entender lo que oían. Entender. 1. Versículo 3. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta mediodía, en presencia de los hombres y de las mujeres y de los que podían entender otra vez, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 7, y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamim, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaí, hacían entender al pueblo la ley. Otra vez, versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Otra vez, la palabra entender. Versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová vuestro Dios. Versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido, tiempo futuro, las palabras que se habían enseñado. Versículo 13, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias, todo el pueblo, sacerdotes y levitas, después de esta asamblea, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Date cuenta cómo la palabra entender o el verbo entender es fundamental. Porque el propósito de Dios, hermanos, para ti, para mí hoy, incluso yo, que estoy compartiéndolo, no quiere decir que lo sepa todo ni me lo sé. Yo estoy aprendiendo, yo estoy siendo enseñado, yo estoy entendiendo. Y eso a mí me da tanto gozo y a mí me gustaría que tú lo fueras entendiendo junto conmigo, porque eso nos lleva a entender, hermanos, valga la redundancia, que nosotros estamos aquí congregados con ese propósito. Como un solo hombre, sí, ya lo hablé, pero no es casualidad ni tampoco común, porque hoy celebramos el Día del Señor. Y el propósito, hermanos, es que tú y yo celebremos su día, pero entendiendo, escuchando. Y yo quiero hacer una parada obligatoria, y creo que es justa y necesaria porque ya me acabó mi tiempo. Pero aquí es donde tú tienes que pensar. Y yo quiero que te vayas reflexionando esto. Muy necesariamente, por favor. Hoy celebramos su día. Amén. El Día del Señor.
hoy es el día del Señor, digo todos los días, pero este es el día que su pueblo se reúne. Yo me pregunto, y cuestiónate y reflexiona, por favor. ¿Tú entiendes verdaderamente cuál es el propósito de esta reunión? ¿Entiendes el por qué y para qué estás aquí? ¿Cuáles son tus expectativas cuando vienes a la iglesia, hermano? Yo te hablaba de alimentos, hablaba de convivir, muy bueno, por supuesto que sí. Pero hermanos, ¿cuáles son tus expectativas? Hermanos, ¿cuáles son tus expectativas? Necesitas entender que necesitas entender lo que Dios quiere para ti. Y lo que necesitamos entender es que su palabra debe ser el centro de nuestra delicia. ¿Sí me escuchaste? Su palabra debe ser el centro de nuestra meditación. Su palabra debe ser el centro de nuestra meditación. Y cuando veas al que va a predicar, a mi pastor, o en este caso yo que estoy dando una pequeña reflexión, una devocional, piensa esto, hermanos. Yo quiero conocer, porque aquí no importa quién esté en el púlpito, no importa quién enseña. Aquí lo que importa es, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? Y yo quiero mostrarte esto para que tú entiendas que el verdadero propósito tuyo y mío hoy es celebrar su palabra. Así que gózate el día de hoy. Escucha con atención. Niños, la palabra también es para ustedes. Todo el pueblo se reunió y los niños estaban incluidos. Este es parte del mensaje de Dios para ellos también, para que entiendan acerca de la necesidad de conocer a su Señor y lo que Dios demanda de nosotros. Un pueblo santo. Y bueno, hay mucho que analizar, por lo pronto lo voy a dejar hasta aquí. Pero vuelvo y repito, no se trata de mis expectativas. No se trata de centrar la atención en mí, en mis necesidades, en mi milagro. No. Es Dios, Señor, danos tu palabra. Padre Santo, cuán bueno y cuán maravilloso eres, Señor. Señor, cuando tú hablas, nosotros callamos, Señor. Porque cuando tú hablas, eres todo lo que queremos oír. Tú eres el centro, tú eres todo, Dios, lo que nuestra fuerza, nuestros corazones, nuestras motivaciones incluso anhelan y desean. Permítenos una vez más ser preparados en nuestros corazones, disponer aún nuestra carne, Señor, cuando la carne no quiere hacerlo, para decirle sométete, adora a tu Señor, ríndete a tu Señor. Señor, yo te ruego que cada pensamiento sea gobernado por ti, cada motivación, de tal manera que en este día una vez más, como iglesia, nos congreguemos para adorarte, para bendecir tu palabra y para decir, danos más de ti, Señor. Porque te lo pedimos una vez más en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos tantas gracias. Amén. Amén. Bendecido día, hermanos. Amén.